Seguro que has oído cientos de veces eso de que las rubias son tontas. Pero ¿quién fue la primera rubia tonta oficial de la historia? Hoy te voy a hablar de Rosalie Gichet. Antes, evidentemente, quiero aclarar que yo jamás he creído esto de que las rubias son tontas. Básicamente porque he conocido a rubias muy inteligentes y a morenas muy estúpidas. Pero toda historia tiene su comienzo y hoy te cuento el comienzo de esta expresión. Rosalie vivió en la Francia del siglo XVIII y recibió una muy buena educación que decidió abandonar a la tierna edad de los 15 años, porque eso de recibir clases en un convento pues no era lo suyo. Así que se escapó del mismo y sus padres, una vez que lograron atraparla, le mandaron a casa de una de sus tías que le enseñaría a comportarse en sociedad. Una de las cosas que mejor se le daban a Rosalie era bailar, concretamente bailar ballet, hasta tal punto que llegó incluso a bailar en la Ópera de París. Y la gente, los parisinos de la época, iban a verla, pero cada vez que contemplaban uno de sus espectáculos se daban cuenta de que Rosalie, entre pirueta y pirueta, de vez en cuando se quedaba muy quieta mirando a la nada, como si le hubiese dado un blancazo. Que tú puedes pensar que a lo mejor la chiquilla pues estaba un poco nerviosa teniendo que bailar delante de toda esa gente, pero es que Rosalie también era famosa porque cuando mantenía conversaciones de vez en cuando se quedaba mirando y hacía larguísimas pausas y claro, la gente de la época empezó a pensar que la pobre pues no era más que tonta, una rubia muy tonta. Pero Rosalie no solamente era conocida por esta fama de estúpida, sino que era súper conocida también por su belleza, que viendo aquí el cuadro pues podemos comprender que la chica a mí personalmente me parece un bellezón. Esto le sirvió para tener muchísimos admiradores y sobre todo muchísimos mecenas, muchísimos patrones que le daban dinero y le daban regalos a cambio de su compañía. Una vez que estalló la Revolución Francesa, al igual que otros aristócratas y nobles de su época, Rosalie tuvo que huir y eligió Inglaterra como destino. Allí su belleza también se volvió súper popular y pudo seguir teniendo mecenas y patrones que le colmaban de regalos y de dinero, por lo que ella, a pesar de estar en el exilio, consiguió volverse una de las personas. Seguro que has oído cientos de veces eso de que las rubias son tontas. Pero ¿quién fue la primera rubia tonta oficial de la historia? Hoy te voy a hablar de Rosalie Gichet. Antes, evidentemente, quiero aclarar que yo jamás he creído esto de que las rubias son tontas. Básicamente porque he conocido a rubias muy inteligentes y a morenas muy estúpidas. Pero toda historia tiene su comienzo y hoy te cuento el comienzo de esta expresión. Rosalie vivió en la Francia del siglo XVIII y recibió una muy buena educación que decidió abandonar a la tierna edad de los 15 años, porque eso de recibir clases en un convento pues no era lo suyo. Así que se escapó del mismo y sus padres, una vez que lograron atraparla, le mandaron a casa de una de sus tías que le enseñaría a comportarse en sociedad. Una de las cosas que mejor se le daban a Rosalie era bailar, concretamente bailar ballet, hasta tal punto que llegó incluso a bailar en la Ópera de París. Y la gente, los parisinos de la época, iban a verla, pero cada vez que contemplaban uno de sus espectáculos se daban cuenta de que Rosalie, entre pirueta y pirueta, de vez en cuando se quedaba muy quieta mirando a la nada, como si le hubiese dado un blancazo. Que tú puedes pensar que a lo mejor la chiquilla pues estaba un poco nerviosa teniendo que bailar delante de toda esa gente, pero es que Rosalie también era famosa porque cuando mantenía conversaciones de vez en cuando se quedaba mirando y hacía larguísimas pausas y claro, la gente de la época empezó a pensar que la pobre pues no era más que tonta, una rubia muy tonta. Pero Rosalie no solamente era conocida por esta fama de estúpida, sino que era súper conocida también por su belleza, que viendo aquí el cuadro pues podemos comprender que la chica a mí personalmente me parece un bellezón. Esto le sirvió para tener muchísimos admiradores y sobre todo muchísimos mecenas, muchísimos patrones que le daban dinero y le daban regalos a cambio de su compañía.
Una vez que estalló la Revolución Francesa, al igual que otros aristócratas y nobles de su época, Rosalie tuvo que huir y eligió Inglaterra como destino. Allí su belleza también se volvió súper popular y pudo seguir teniendo mecenas y patrones que le colmaban de regalos y de dinero, por lo que ella, a pesar de estar en el exilio, consiguió volverse una de las personas